Práctica número 3, convertidor de corriente a voltaje y convertidor de voltaje a corriente. Para la primera parte de esta práctica, la cual es el convertidor de corriente a voltaje, vamos a incorporar los siguientes elementos en el multisim. Amplificador operacional LF411ACH, resistencia de 100 kiloohmios, dos fuentes de voltaje DC de 15 y menos 15 voltios, 4 tierras, osciloscopio y una fuente de corriente. El circuito a comprobar es el siguiente. Vamos a procederlo a armar en el multisim. Procedemos a colocar los elementos. Colocamos la resistencia que nos solicita ahí, que es de 100K. Veamos qué más materiales necesitamos. La fuente de corriente y el osciloscopio. Listo, una vez colocados los elementos, procedemos a armar el circuito. Aquí tenemos nuestro circuito armado. Vamos a proceder a la simulación. Y aquí tenemos nuestra señal de salida. En el caso de esta configuración convertidor de corriente a voltaje, si colocamos una resistencia de mayor tamaño, nuestro voltaje aumentará, pasando de la misma manera que si colocamos una resistencia de menor tamaño, nuestro voltaje de salida disminuirá. Un convertidor de corriente a voltaje produce una corriente de salida que solo depende de la corriente de entrada y del valor de la resistencia. La siguiente configuración es la del convertidor voltaje a corriente. El circuito a realizar a la práctica es el siguiente. Como vemos, aquí tenemos nuestro circuito con convertidor de voltaje a corriente. Vamos a proceder a la simulación. Como vemos, aquí tenemos en color azul nuestra señal de entrada y en color amarillo la señal de salida. En este circuito, a mayor resistencia, menor corriente, y a menor resistencia, mayor corriente. El voltaje de salida depende netamente del voltaje de entrada y de la resistencia.